Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Paz de Cristo, hermanas. Paz de Cristo, discípulos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gracias por su misericordia. Espero que se encuentren bien. Aleluya. Hoy, Amestel, damos gracias a Dios porque el día de ayer ya le subió la hemoglobina, bendito Dios, a 9. Ya le subieron las plaquetas. Todas las células están creciendo limpias, sanas.
Y hoy, ese ha sido el informe diario. Hoy, aleluya, hoy o mañana, sale el resultado de la biopsia que le hicieron el lunes pasado. Lo único que le queda a ella, ahorita tiene un dren conectado a la vesícula. Y esperemos que se lo quiten, y si se lo quitan, bendito Dios, yo creo que ya la van a dar de alta. Y podremos regresar a casa si Dios nos concede. Pronto, hermanos, en el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios, agradecemos mucho sus oraciones, agradecemos su cobertura en el nombre de Jesús y bendecimos sus vidas en el nombre de Jesucristo, hermano. Así que les tendré informados el día. Hoy por la tarde sabremos, si no mañana, a más tardar, porque se cumplen los 10 días. Gracias a Dios, aquí son muy precisos. Ya Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Así que no podemos quejarnos. Ayer, antier, me encontré con unos hermanos aquí. Y me dijo un hermano, estamos muy tristes, hermanos, por su niña. Y yo me le quedo mirando y le digo, ¿y por qué está triste, hermano? Yo no estoy triste. Yo estoy gozoso. Mi esposa está gozosa. Porque entendemos que estamos en las manos de Dios. Yo no le permito a usted ni le autorizo que esté triste. Nos duele. Tenemos nuestros momentos para derramarnos delante del Señor. Pero no solo de tristeza, se llora. De gozo también se llora. Para nosotros, esto no es el final, es el inicio. Sabemos que pase lo que pase, vamos a seguir adorando a Dios. Vamos a seguir sirviéndole al Señor. Porque nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió con gozo. Él no quiere decir que no lloró. Él no quiere decir que no sufrió. El apóstol Pablo no quiere decir que no sufrió. Él mismo dijo en un momento, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Y qué quiero? Si para eso he llegado, amén. O sea, como dijo Job, creo, recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Ahora,
Eso lo dijo Job porque no conocía al Señor. Pero nosotros que conocemos al Señor, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. ¿Y cómo sabemos que Dios está en el asunto? Porque el enemigo está enojado tras de nosotros. Ayer que llegamos del hospital, llegamos tarde porque unos hermanos preciosos nos invitaron a comer. Y pues fuimos con la Mestel y llegamos tarde y entramos y salía a tirar a la basura unos plásticos. Y estaba un tecolotón ahí. Cuando entramos no me di cuenta que estaba ahí, porque entramos. Pero cuando salí, entonces, y ya me miró cerca porque yo caminé hacia allá, pegó el vuelo. Entonces, así que vamos, hermanos. El enemigo trata de aprovechar cualquier momento para abatirnos, para desanimarnos, para desahuciarnos. Pero para eso Dios envió su Espíritu Santo a nosotros, hermanos. Sí nos duele, hermano. Pero es más grande el amor de Dios. Más vamos a cantar otra alabanza. Aleluya. Yo ahorita me acabo de acordar de una. Qué grande el amor de Dios, que llena toda la tierra. Doquiera está su justicia, su mano es a donde quiera. Ayuda al necesitado, al enfermo le da victoria. Y aquel que no le conoce, le está brindando su gloria. Yo vi descender a Cristo en una nube, tan fuerte su resplandor, que allí me detuve para mirarle a su rostro, pero no pude, y ahí desperté llorando del sueño que tuve. Si quieres ir a la gloria, tendrás que hacer tu apartado. Y demostrarle a mi Cristo lo mucho que has trabajado. Cuando allá se pase lista, no te vaya a hacer a un lado. Y pierdas en un instante
lo mucho que has trabajado. Yo vi descender a Cristo en una nube, tan fuerte su resplandor que allí me detuve para mirarle a su rostro, pero no pude, y ahí desperté llorando del sueño que tuve. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Me gozo, hermanos. Me gozo. Por eso dice la Escritura: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Aleluya. Así que damos gracias a Dios, hermanos. Amén. Por su misericordia. Y el viernes estuvimos hablando, hermanos, en la carta a la Odisea, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el versículo 9. Aleluya, dice: os pregunto y les ruego. La palabra dice: y os imploro, no dejéis que ninguno decida por vosotros. El apóstol Pablo le da el mismo consejo a Timoteo. ¿Qué tan importante y cuánta sabiduría tiene esta palabra? El consejo del apóstol Pablo le da el consejo. Y le dice el apóstol Pablo: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y es lo que les digo. Usted no tiene que creerme a mí. Amén. Usted tiene que creerle a Dios. Para eso tiene el Espíritu Santo. Para eso Dios le puso el Espíritu Santo. Para eso Dios puso a Jesús en usted. Para que lo conozca y para que usted le pregunte a Él y le diga qué es lo que tengo que hacer. Hay cosas que son obvias que tenemos que hacer, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hay cosas que nos fueron inducidas como imposición, como obligación. ¿Hay alguien en casa? Usted tiene el poder para amar, pero también tiene el poder para discernir lo bueno y lo malo. No necesita que alguien decida por usted. Cuando usted es una niña o un niño, entonces sí necesita que alguien decida por usted. Por eso papá y mamá son los que nos guían. Es absurdo que yo me quiera independizar de mi papá y de mi mamá para someterme a otra persona que no sea mi papá, que no sea mi mamá. Vamos haciendo contratos en el trabajo y nos vamos adquiriendo responsabilidades y obligaciones. Sí, pero es de mutuo consentimiento. Por eso, no dejen que nadie, dice el apóstol Pablo, decida por vosotros. Amén. ¿Por qué, hermano?
Porque el único que sabe cómo soy, qué soy, dónde estoy, es Dios. Y es Cristo en nosotros. Ese debe ser nuestra meta. Eso debe ser nuestro objetivo. ¿Cómo voy yo a decidir por la hermana Esmeralda? ¿Cómo voy yo a decidir por la hermana Lucy Cantúa o la hermana Marta Chapmil, hermano? Yo puedo dar un consejo, pero tengo que decirles, considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos entendimiento racional. Sí, eso lo tenemos todos. Pero lo que Dios quiere es que tengamos entendimiento espiritual. Y eso no lo tenemos todos. Amén. Tenemos la mente de Cristo, pero no la usamos porque nos movemos por lo que se ve, no por lo que no se ve. Cuando nos movamos por lo que no se ve, entonces estamos funcionando en la mente de Cristo. Amén. Por eso, hermanos, eso debe ser nuestro objetivo. Siempre va a haber en el mundo, siempre va a haber quien quiere estar sobre ti. Pero en la iglesia, hermanos, nadie puede estar por encima de nosotros excepto Cristo. La naturaleza nos enseña, hermanos. La naturaleza misma nos enseña. ¿Quién está por encima de usted? Por encima de sus hombros. ¿Quién está? Estoy hablando físicamente, hermano. Está su cabeza. ¿Qué no? Lo más alto que usted tiene, bueno, yo diría son los pelitos blancos estos, ¿no? Pero es la cabeza, hermano. ¿Y cuál es la cabeza de la iglesia? Dígame, por favor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? No, hermano. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, sus pensamientos no deben de ser una imposición del pastor sobre usted. Tanto el pastor como yo, como usted, es Cristo. Amén. Nuestra cabeza es Cristo y el pastor tiene que tener cabeza. Porque si el pastor dice aquí yo mando, hermano, ¿qué hace usted allí? ¿Qué hace usted allí? Orar por el pastor. Para que entienda que él no es la cabeza. Muchos dicen, es tiempo de salir de allí. No, hermanos, perdónenme. Jesús no renunció a Israel. Aunque Israel no lo recibió, lo rechazó. Entonces, va a llegar un momento en el que tendremos que salir. Y ya se acerca, hermano. Se acerca pasos agigantados. Por eso, el versículo 10 dice, hablando del pastor, hablando del hombre que dice que es autoridad. Miren, hermanos, me gustaría quedarme un ratito aquí para hablar de la autoridad. Pero vamos a leer el versículo 10. Dice, y él no se rige por la cabeza
de la que procede la energía a todo el cuerpo a través de los miembros y coyunturas que se mantienen unas a otras y crecen a la grandeza divina. Pero conforme a ese sentir, el cual está en sí mismo lleno de suciedad, de estiércol, lleno de interés en sí mismo, lleno de engaño y mentiras, lleno de lujuria por el poder, lleno de podredumbre y envidia. ¿Por qué creen que Jesús le decía a los fariseos? Fariseos hipócritas les decía, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Son las mismas palabras del apóstol, no más que el apóstol ahora ya más abiertamente. Y dice, así es el que se muestra como si hubiese sido llamado por Dios y por mí, y después de eso elegido por vosotros. Y dice, les enseño, les señalo a todos ustedes, que ese que se autonombra pastor, ese que se autonombra profeta, ese que se autonombra apóstol, ese que se autonombra maestro, ese, hermanos, está, dice, vestido con traje de oveja, pero es realmente un lobo, y como un león hambriento y rugiente, buscando a quien devorar. Qué tremendo es esto. Ayer fuimos a un templo y escuché un sermón, y el pastor, preocupado por lo que pasa dentro de la iglesia, y dice que el Señor le indicaba porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Y él decía correctamente, el enemigo no tiene vergüenza para venir al culto. El enemigo no lo piensa dos veces para ir a la casa de Dios. Pero él decía, el enemigo no lo piensa para sentarse a un lado de usted. Sí, y es verdad, hermano. Y dije yo, pero tampoco, si el enemigo no tiene miedo de ir a sentarse con usted en el culto, tampoco tiene miedo de subirse a los púlpitos. Nosotros, a veces los pastores predicamos de aquí para allá. Y cuando la palabra viene de parte del Espíritu Santo, la palabra viene y cae sobre el pastor y cae sobre la congregación. Porque si yo predico que nada más allá se siente el enemigo, entonces yo soy un acusador. Porque si el enemigo no tiene miedo de sentarse a un lado de usted, tampoco tiene miedo de subirse al púlpito. Y si hay alguien que le tiene ganas el enemigo, no es a la congregación, es al pastor. ¿Hay alguien en casa? Y hoy, de hecho ya platicamos hace unos meses atrás, que el lugar donde más trabaja el enemigo es en los púlpitos, donde el enemigo se presenta con traje y con corbata y con Biblia en mano. ¿Por qué? Porque es más importante ser fiel a una institución que ser fiel a Cristo.
No entendemos, creemos que la institución es la que nos da el ministerio. Creemos que una institución da cobertura. Díganme cómo algo que no tiene vida puede dar cobertura. ¿Hasta dónde se ha usado la autoridad para intimidar a los hijos de Dios? ¿Por qué, hermano? Los que saben griego deberían preguntarse, ¿qué es la autoridad? Hablando bíblicamente. Y no necesitamos saber griego. Porque Dios es autoridad. Lo hemos hablado mucho. Y el poder es Jesús. Dios es la autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Sí, pero el poder de esa autoridad es Jesús. ¿Quién tiene el poder? ¿Para condenar o para perdonar? Pues aquel que Dios estableció como juez de vivos y muertos. Por eso está escrito, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El juez. A ver. Él es el poder. Entonces, si nosotros entendemos que Él es el juez, que Él es el poder, necesitamos enseñar a la gente. Lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que estableciera ancianos. Cuando dice ancianos, hermano, no se refiere a autoridades. A ver. El hombre, en su lujuria, como dice el apóstol Pablo, por el poder, empezó a atribuirle autoridad a los ancianos, a fin de poder controlar, a fin de poder manipular, a fin de poder regir sobre las ovejas. ¿Dónde vemos al apóstol Pablo en todas sus cartas diciendo que él es la autoridad? Porque cuando usted como pastor se dice que usted está allí y que usted es la autoridad, en ese momento usted escribe su nombre en el libro del anticristo. Usted manda. ¿Qué es el anticristo? Es el hombre jugando a mandar. Es el hombre jugando a ser Dios. Es el hombre tomándose atributos que no le corresponden. Diciendo, hay que castigar a este porque yo soy la autoridad. ¿Hay alguien en casa? ¿Y qué es realmente? Es un lobo disfrazado de oveja.
Por eso el Señor dijo, me acuerdo hace cuántos años ya, si yo viniera hoy, me llevaría al 30% de los pastores. ¿Y el 70%? ¿Hay alguien en casa? Por eso, hermano, nosotros tenemos que sacar de nuestra mente que no puedo estar sujeto a un pastor de esa índole. Que dice, yo soy la autoridad. No, hermano. Los hombres han transgiversado la autoridad para poder controlar a los demás. Jesús nunca, siendo el poder de Dios, nunca, hermanos, usó su poder para intimidar a los discípulos. Usó sus dones para decirles, aquí me tienen que hacer caso. Aquí Dios me mandó para poner orden entre ustedes, para que no se estén peleando, que no es que no se soportan. Me voy a poner los dedos aquí. ¿Que no ves que Pedro le quiere ganar el lugar a todos y quiero que lleguen todos juntos? Ahí estaba Judas. Y los trataba igual a Judas y a Pedro y a Juan y a Jacobo y a Andrés y a Tomás, al otro Judas y a todos, hermanos. Nunca hizo diferencias. La diferencia las marcaron los discípulos. Nunca menospreció a Tomás. Nunca menospreció a Judas. Nunca habló mal de Judas. Digan conmigo, ¡ay Dios! Y Jesús les dijo, si no los he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Para que nos demos cuenta que Él es el creador del mismo diablo. O sea, pues no tiene por qué tenerle miedo. Cuando habla de ancianos, habla de gente madura, madura en la fe, madura en el amor. No habla de gente prepotente que tiene que decirte, si no haces esto, no puedes ser. Si no haces esto otro, tú no puedes participar. Si a nosotros no nos dejan participar, imagínense, hermanos, ¿qué clase de amor tienen ellos? Aman su prestigio, aman su posición, aman su rango. Les importa más su rango que la gente, que el sufrimiento de la gente. Pero son las autoridades, ellos dicen que son autoridades, hermano. Y qué bueno que les dije que el Señor dijo, si yo viniere hoy, me llevaría al 30%. ¿Para qué? Para que entendamos que no todo está perdido, hermano. Hay quienes son pastores
pero no se sienten la autoridad. No andan cuidando el orden. Yo pregunto, para que entre a nuestro corazón, así es, hermano Alonso. Desafortunadamente eso les demuestra que no tienen amor de Dios en sus corazones. Y eso le enseña a ver a usted lo que no se ve. Amén, hermano Manuel. Ánimo. Entonces ser anciano no es ser autoridad, hermano. Ser anciano es llegar a una madurez espiritual. A un entendimiento espiritual. Por eso, hermano, no puedes estar bajo las garras de un lobo. Si tú ves que ama más su posición, su rango, porque sus exigencias cansan y lastiman. Por eso muchos están cansados. No pueden llevar fruto. Y la iglesia es una caña cascada. Es un pábilo que humea. Aunque tu autoridad te diga, donde esté un apostólico, ahí está el Espíritu Santo. Sí, hermano, pero bien contrito. Es tan importante, hermanos, huir por nuestra vida. Pero recuerda, no corras por correr. Cuando Dios sacó a Lot, le dijo, corre por tu vida, ahora. Va a llegar un momento, hermano, y viene ya que es la abominación desoladora. Que no entienden que están trabajando para la abominación desoladora. ¿A dónde correremos? No podemos correr como corrió Lot. Ahora Él está en nosotros. Tenemos que soltar las cadenas que están en nuestra mente atadas a una institución y anclarlas en Cristo Jesús. Que nuestra alma esté anclada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ancla. Cristo es el que nos sostiene en Dios. Entonces tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a la palabra, para que la palabra nos dé el entendimiento espiritual. Por eso yo tengo que sacar, puedo respetarlo, pero hasta allí. Y por eso dice el versículo 14, ese es el por qué debéis echarlo de vosotros tan rápido. Y dice, para que os volváis a ninfas, cuya casa es la verdadera congregación de Cristo. Ninfas y Epafras.
tenían la iglesia en la casa. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, vuélvanse a ninfas, salgan de esos hombres. ¿Por qué? El apóstol dice que la iglesia que está en la casa de ninfas y en la casa de Epafras es la verdadera. ¿Por qué? Porque en la casa no te piden los diezmos, no te rigen. Más que las 4 cosas que ellos acordaron por el Espíritu Santo: comer de lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de la idolatría, comer ahogado y comer sangre. Hermano, pero ahora se usan pantalones. Miren, hermano, en aquel día, cuando se escribió eso, no había pantalones. Traían el mismo vestido, los hombres y las mujeres, túnicas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Era la diferencia los colores. ¿Hay alguien en casa? ¿Y había problemas de lujuria y de lascivia? Sí. Porque la lujuria y la lascivia, hermanos, aunque la mujer se vista de manera indecorosa o no se vista de manera indecorosa, la lujuria y la lascivia son problemas internos. Eso se trae dentro. Así como la envidia, así como la codicia. ¿Quién te enseñó a envidiar? Yo no concibo un sistema donde la envidia sea aprobada y el adulterio sea reprobado. Si parte de lo mismo, porque por envidiarle la mujer al prójimo. Al principio se me hacía tan justo porque vas creciendo, pero vas creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué no percibes la diferencia? Porque vamos creciendo en el conocimiento de la institución, de las reglas, de las obligaciones, de las imposiciones, pero en el conocimiento de Dios, ¿cuántos vamos creciendo? Para saber que si yo no diezmo, no me voy a condenar. Para saber que si yo me pongo un pantalón, si yo soy mujer y un pantalón de mujer, porque hay pantalones decentes y hay pantalones indecentes, tanto para los hombres como para las mujeres. Hay camisas decentes y hay camisas indecentes. Hay camisetas decentes y hay camisetas indecentes, tanto para los hombres como para las mujeres. Hoy los hombres se maquillan. Hoy los hombres se sacan las cejas. Yo, por ejemplo, me tengo que cortar las cejas. Hay alguien en casa y cuando me las corto, ¿por eso estoy en pecado? Un día fui a cortarme el cabello. Estaba muy cansado y me estaba dormitando. Y siempre tenía las cejas largas, pero nunca me las cortaba. Pero en esa ocasión que fui a cortarme el cabello, estábamos en Cumpas, me acuerdo, estábamos pastoreando en Cumpas. La mujer que me estaba cortando el cabello
me empezó a cortar las cejas y en ese momento me sobresalté y me desperté. Le digo, ¿qué está haciendo? Le digo, le estoy cortando las cejas. ¿Y por qué? Le dije, porque las trae muy largas. Dice, y son mis cejas, yo no vine a cortarme las cejas. Yo no vine a cortarme las cejas. Y a partir de allí, hermano, me empezaron a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora cada 15 días me las tengo que estar cortando. Entonces ustedes se dan cuenta que a veces estoy bien lleno de cabellos negros aquí. Un día fueron a verme unos jovencitos. Desde acá de Estados Unidos fueron a la casa con su mamá a preguntarme que si, porque, o me pintaba yo las cejas. Por si tengo el pelo blanco, ¿por qué las cejas las tengo negras? A ver. Me crecen los pelos aquí, miren, me los tengo que estar cortando. A veces no estoy dando cuál estoy haciendo así porque tratando de meterme un pelito. Nadie los juzgue. Se molestan porque las mujeres se cortan el cabello, pero ellos andan ahí para verse bien. Miren, hermano. Mi esposa tenía el pelo hasta las corvas. Cuando fuimos a la comunidad indígena. Y al bañarse, el pelo caía. Y otra vez caía hasta el suelo. Y me dijo, ¿qué hago? Me dice, córtatelo, le dijo. De tal manera que no, cuando caiga el pelo no llegue hasta el suelo. Se lo cortó hasta la cintura. Y cuando yo dije eso en la reunión, me quisieron comer vivo. Y amén, hermana Elizabeth. Tenemos que tener cuidado de no caer en extremos. Si ustedes me ven con los pelos saliendo por aquí, por ejemplo, ahora no me rasuré y las cejas que ya empiezo a ver que empiezan a caer por encima de los ojos, van a decir, qué descuidado el hermano. Hermana, pregúntenle al Señor. Usted puede arreglarse, usted necesita arreglarse para su esposo. Y el varón se debe de vestir para su esposa. Es tan importante, hermano. En una casa no busca ninfas, no buscaba un prestigio. Yo tengo la iglesia más santa. Yo tengo la iglesia más pura, la que se congrega. No, él no buscaba poner un estereotipo de personas para decir que, mira, qué bárbaros, los de la iglesia, los de la casa de ninfas, verdaderamente se distinguen de los demás en la vestidura. No, hermanos, las vestiduras salen sobrando. Miren lo que les voy a decir, Mahayava. El ayuno. Aquí habla el apóstol del ayuno. El ayuno. Miren, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Entonces el verdadero ayuno, dice el apóstol aquí, más adelante lo vamos a ver, es cuidemos lo que sale de nosotros. Porque del interior salen los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, los adulterios, las fornicaciones. Ese es el verdadero ayuno.
A ver. Así que tenemos que salir de ese sistema inmediatamente. En una congregación, la congregación de Cristo, ¿cuál es la congregación de Cristo? Los 12. ¿Había problemas entre los 12? Había problemas entre los 12. Pero fueron los problemas lo que hizo que Jesús tomara decisiones sobre ellos, para obligarlos, para imponerse a ellos. Para decirle a Judas, ¿sabes qué, Judas? Tú no puedes estar aquí. Eres diabólico. Así es, hermano. Si nuestro corazón nos reprende, pero escúchenme por favor, hermano. Escúchenme esto que les voy a decir. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El problema viene cuando yo creo una imposición que se me pone y cuando no la cumplo, entonces mi conciencia, porque acepté una cosa, mi conciencia me va a acusar. Amén. Es tan importante que en la libertad de Cristo apruebe las cosas. Por eso la Escritura dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, lo que el apóstol quiere enseñarnos, lo dice el versículo 15, todos vosotros estáis muertos al mundo en Cristo. Si estamos en Cristo, estamos muertos al mundo, hermano. En cuanto a lo que el mundo y sus estatutos se refieren. Por eso el apóstol escribe a los colosenses que dejemos los rudimentos del mundo, que dejemos los rudimentos de la ley y que avancemos a la perfección, a la madurez. Y pregunta el apóstol, ¿por qué razón queréis ser atrapados de nuevo en los estatutos del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué someterse otra vez a personas que quieren ejercer autoridad cuando no son autoridad? No sé qué tiempo tengo, a lo mejor ya se me acabó el tiempo. Miren, hermano, vamos a cerrar con esto. Por eso, dice, todos vosotros estáis muertos al mundo en Cristo en cuanto a lo que el mundo y a los estatutos se refieren. ¿Por qué razón queréis ser atrapados de nuevo en los estatutos del mundo? Vosotros actuáis como si todavía vivieseis en el mundo. Por eso el escribir a los colosenses les dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no toques, no gustes, no manejes, no esto, no esto, esto no, esto no, esto no, esto no. Si todo nos es lícito. Para eso tenemos temor de Dios. A ver. Lo que el apóstol dice, saquen a los demás del error para que puedan ser libres. Nosotros morimos juntamente con Cristo. Y dice, Colosenses, creo que es 3:15 o 3:1, si habéis muerto con Cristo,
entonces vuestra vida está escondida en Cristo. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces cobra sentido Efesios 1:3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, mi énfasis: en el mundo voy a querer tener lo suficiente para satisfacer mis necesidades y ser mejor que los demás y competir sobre los demás, pero en la iglesia, hermanos, en Cristo, voy a buscar todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús. Y si Cristo está conmigo, todas esas bendiciones están a mi alcance. Amén. Por eso necesitamos volvernos, hermanos, no a un sistema religioso, sino al sistema divino. Porque Cristo tiene sistema. Donde la iglesia es un organismo vivo, no una organización religiosa. Pero allí es donde se manifiesta el orden de Dios. El orden de Dios no es que tú estés sujeto al pastor y el pastor al presbítero y el presbítero al obispo. Ese es el orden humano de una institución. El orden de Dios es que usted, como mujer, esté sujeta a su esposo. Y su esposo esté sujeto o sometido a Cristo. Otro. Porque Cristo y Dios son uno. Y en la iglesia, la mujer tiene doble responsabilidad: sujetarse a su esposo y sujetarse a Cristo. Porque en la iglesia, así como en la familia, Cristo es la cabeza del varón. En la iglesia, Cristo es la cabeza de la mujer. Porque en el reino de Dios no hay varón ni mujer. Hay una nueva creación, una nueva criatura, y esa es Jesús, tanto en usted como en su esposo, tanto en usted como en su esposa. Eso es lo que nos debe unir. Esa es la unidad del Espíritu. Amén. No hay competencias humanas. No hay rangos. Usted se somete a su esposo se somete a Cristo. Esa es la unidad del Espíritu. Así que les bendigo, hermanos. Vamos a ir más adelante entendiendo, hermano, que la autoridad no se refiere a que tengan autoridad sobre nosotros para gobernar sobre nosotros. La autoridad es la capacidad de servicio que Dios les da a los hombres por el Espíritu Santo para servir a los demás, no para servirse de los demás. Les bendigo, les amo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiciones, hermanos.